Muy buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. En esta ocasión continuamos recopilando elementos propositivos desde una perspectiva multidisciplinaria para construir nuestra propuesta en torno a los sistemas alimentarios. En esta ocasión nos visita desde México la licenciada Claudia Monreal Mijares. Actualmente ella es jefa de sector de educación preescolar en Durango, México. Aquí damos la bienvenida. Ella va a abordar el tema el tránsito de la educación homogenizadora a la diversidad. Claudia, muy buenas noches desde Cochabamba, Bolivia. Una alegría tenerte en el programa, querida Claudia. Claro que sí. ¿Me logras escuchar, Gracias. Claudia? Sí, perfectamente, Claro. Jimena. Gracias, gracias. Pues es una alegría estar con ustedes desde México. Yo feliz por recibir esta invitación. Muchísimas gracias porque este compartir de saberes, este diálogo que podemos tener nos fortalece siempre. Así que gracias, Jimena, Tatiana, por esta invitación. Y bueno, pues con todo el gusto y el amor desde México, estamos aquí con ustedes. Gracias, Claudia. Claudia, ¿cuáles son las características, verdad, que tú puedes cuestionar en torno al modelo de educación actual? Pues mira, la verdad es que son bastantes. Si me permites, me gustaría iniciar con una idea que creo que es fundamental abordar de inicio. Lo primero es que creo que muchos vamos a coincidir en la urgencia eminente de construir otro modo de vida, una cultura de vida que no esté sujeta al capitalismo depredador y salvaje. Pero yo creo, Jimena, que para llegar a esto es necesario también reconocer que esta cultura de vida tampoco puede estar sujeta a la noción de civilización y de conocimiento occidental como la única opción, como una opción única. Y aquí creo que está el primer punto criticable de la escuela actual, ¿no? Que es la homogenización. Y esta homogenización de la escuela en Latinoamérica nos ha enseñado que hay un conocimiento único. Y es único y es el único reconocido, que es el occidental. Y desde esta noción, la escuela invisibiliza los conocimientos ancestrales, legitimando uno solo. Entonces, el primer rompimiento con la idea homogenizante es que no deberíamos hablar de conocimiento, sino de conocimientos en plural, ¿no? Porque eso nos hace reconocer lo otro. Ahora bien, si existe un solo conocimiento reconocido por la escuela como institución, también tenemos que reconocer las características específicas que tiene ese conocimiento legitimado y reconocido. ¿Cuáles son? Bueno, que es eurocéntrico, que es academicista, que es blanco, que es masculino, que es heteronormado y que es patriarcal. Entonces, todos los que no entramos en estas características, que obviamente somos la gran mayoría de los que habitamos los países del sur, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros solo podemos tener el rol de consumidores de conocimiento. Ese conocimiento que fue además construido y pensado muy lejos de nuestras realidades. Es decir, nos vemos en medio de un capitalismo cognitivo en el que nuestro rol nos vuelve o nos convierte en objetos de acción y no en sujetos de acción. Y mira, si nosotros, por ejemplo, analizamos la geopolítica del conocimiento, eh, empezamos a indagar sobre términos como la colonización del saber, vamos a distinguir que la educación está permeada de esto y que desde las escuelas formadoras de docentes, en las que la mayoría de los maestros, al menos en México, se forman pedagógica y didácticamente,
vamos a encontrar también que se impone una formación pedagógica con un solo conocimiento que es universal. Yo además doy clases a docentes y me toca dar la asignatura de teoría educativa. Y si nosotros revisamos los planes y programas de estudio de estas carreras que son para los docentes y la bibliografía que la compone, nos vamos a encontrar que por lo menos el 85 o 95% de esta bibliografía corresponde a una mirada occidental o americana. Y uno se pregunta, ¿qué los maestros de Latinoamérica no hacemos teoría? ¿Que la praxis no la convertimos en teoría? Seguramente sí, y podemos enlistar a una gran cantidad de docentes teóricos. Sin embargo, desde las instituciones formadoras de docentes no hay conocimientos, hay un solo conocimiento que es universal. Entonces, esto nos da una idea que desde esta formación de docentes se impone a estos futuros maestros cómo pensar y con quién pensar, es decir, una única manera de pensar. Por eso no es de extrañarnos que la escuela, en su actuar diario, va a reconocer un solo conocimiento universal. Y yo pondría, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? ¿Cómo enseñamos matemáticas? Y con esta idea de Pitágoras, que es una mirada occidental, enseñamos las matemáticas a nuestros alumnos. Pero hemos invisibilizado, por ejemplo, en México, uno de los grandes aportes que hizo la civilización maya como, como un protagonista de un hito científico universal, ¿no? El cual además ha sido injustamente desplazado o intencionalmente desplazado. Y me estoy refiriendo a la creación del cero como concepto. Eh, en la escuela, sin embargo, aunque esta civilización tiene un alto valor en mi país, no se les enseña a los niños que esta civilización maya fueron quienes crearon el concepto de cero y mucho menos lo que implica este concepto. Sin embargo, se le atribuye a la India la creación del concepto del cero. Entonces, ¿cómo vamos invisibilizando ciertos conocimientos y desplazándolos? Y por supuesto, esto no es fortuito, no es azaroso. Fíjate, esta sociedad se caracterizaba por practicar una relación muy estrecha entre la espiritualidad, el arte y la ciencia, ¿no? La civilización maya, al contrario de nuestra escéptica época moderna, ellos tenían ese vínculo estrecho entre espíritu, arte y ciencia. Y entonces el cero maya representaba de manera abstracta, dentro de su visión de mundo, la plenitud o la completud, no la ausencia o la carencia de, como hoy lo interpretamos, ¿no? Sino la plenitud y la completud. El cero maya es, por tanto, la plenitud del universo. Es una expresión binaria de una completud que equilibra el universo. Y tan precisas son las matemáticas mayas que sus astrónomos lograron estimar, gracias a sus cálculos matemáticos, la duración, por ejemplo, de un año. Y la duración de un año maya es la cifra más cercana al calculado por la astronomía moderna, con todos los grandes aparatos tecnológicos que hoy tenemos. La que más se acerca es la maya, a diferencia de, el año gregoriano, que es el que sigue impuesto en nuestras aulas y en nuestras vidas cotidianas. Entonces, yo creo que si los docentes nos preguntáramos sobre la importancia de hacer una lectura crítica, incluso de la historia de las matemáticas, tal vez entenderíamos que cada vez que utilizamos el cero o que lo nombramos, estamos empleando un aporte científico maya al pensamiento humano universal y que además este aporte ha resistido estos siglos. Lamentablemente, la colonización europea pues intentó destruir una civilización tan importante como los mayas y lo que sí podemos decir es que la conquista pues desgraciadamente no solo aniquiló cuerpos, sino también pensamientos. Y bueno, por ahí lo han definido como un epistemicidio, que de nuestra parte la tarea crítica debe ser reconstruir esta historia, incluida la historia de la matemática, para al menos vencer ese fuego epistemicida de la colonia y podernos aventurar a conjeturas donde los mayas seguramente nos aguardan para ser redescubiertos. Y este es un ejemplo de cómo pudiéramos estar recuperando sabiduría ancestral en nuestras escuelas, pero queda invisibilizada esta sabiduría. Otra característica, Jimena, que me parece importante resaltar y que creo que es de las que tendríamos que estar deconstruyendo y modificando desde la educación,
es el individualismo. La escuela fomenta el individualismo en todas sus prácticas. Entonces, hace que se pierda el sentido de comunidad. Este enfoque individual convierte al otro en un rival a vencer, porque es un sistema basado en la competencia, ¿no? Y basta con pensar en nuestros sistemas de evaluación. Son altamente injustos y están basados en el logro individual, no en el colectivo. Mientras que las otras educaciones posibles y necesarias podrían reconocer que ningún elemento existe de forma independiente, sino que cada uno de nosotros en esta construcción de saberes aportamos desde nuestro ser y desde nuestras diversidades equilibrio. Entonces, reconocer a la otredad es reconocernos en los otros, conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras diferencias y nuestras semejanzas y entender que estas diversidades nos dan la complementariedad. Otra característica de la escuela actual es que es fragmentaria y reduccionista. Y me refiero a que existe una tendencia muy marcada a dividirlo todo, a partirlo en partes que están tan fragmentadas que dejan de reconocerse como un todo. Y entonces, además, reducen todo el conocimiento al utilitarismo, ¿no? Y pongo como ejemplo el concepto de agua. ¿Cómo lo aprenden nuestras infancias? Seguramente, si hiciéramos la pregunta tanto en tu país como en el mío, vamos a responder lo mismo, ¿no? Y esto sería impresionante, porque este concepto, tan famoso, que además es impuesto por la RAE, es memorizado por la mayoría de nuestras infancias. Y es tan famoso que si lo empiezo a decir lo vas a reconocer, ¿no? Líquido, transparente, incoloro, inodoro, insípido, en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Y creo que esta es la máxima expresión de reduccionismo del agua, eh, porque además se enseña que el agua es un recurso, pero no se enseña desde la postura de la sabiduría ancestral que el agua es un ser vivo, que tiene derechos, que el agua está íntimamente relacionada con el existir del ser humano. El vínculo hombre, agua y naturaleza hacen parte de la identidad cultural de todas las comunidades y la presencia o escasez del agua influye en las formas de organización social, de interacción, incluso de ver y sentir a la madre, padre, tierra. Entonces, creo que esta es otra característica que ha lastimado mucho y ha abonado, además, a estos sistemas tan desequilibrados, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser la salud y la alimentación. Mira, en mi país, por ejemplo, se hablan en los planes y programas de estudio como un gran interés, ¿no? Enseñar a los alumnos, el plato del buen comer, la comida saludable, y estos enfoques creo que también parten de una homogenización alimentaria, en la que pareciera que todos comemos lo mismo, accedemos a la misma comida de la misma manera, sin considerar las culturas, los territorios y otras diversidades que son las que deberían orientar nuestra alimentación, ¿no? De nuevo, el vínculo con el alimento queda reducido, queda fragmentado, cuando el alimento es vida, es equilibrio, es medicina, es ser y estar. Toda esta fragmentación y reducción del conocimiento genera una pérdida del equilibrio, que creo que es otra de las características de la escuela actual. Entonces, a mí en la escuela se me enseña como niño o niña que hay recursos renovables y no renovables. Y cuando se me enseña esto, entonces se me enseña bajo una lógica de consumo. Yo puedo usar la tierra, las especies, el agua para satisfacer entonces mis necesidades individuales. Es decir, convierto todo en elementos de consumo, en recursos, en mercancía, y esto hace que se destruya el equilibrio. Actualmente nosotros, si revisamos planes y programas de muchos países de Latinoamérica, vamos a seguir encontrando estos conceptos, ¿no? De la vida natural, las especies, el agua, la tierra, como recursos que pueden ser renovables o no renovables. Y la sabiduría ancestral, en cambio, nos enseña que yo no soy dueña de la tierra, que soy parte de la tierra, soy en ella, con y por ella. Por eso debería ser prioridad recuperar esa unidad
entre el ser humano y la naturaleza, no de manera fragmentaria, desequilibrada, sino como una totalidad, ¿no? Entonces, una prioridad de la otra escuela posible, de esa escuela imaginaria que tendría que romper con esta escuela actual, es romper con esta idea que además me parece que es eurocéntrica, de que el hombre no es naturaleza, de que el hombre es aparte de la naturaleza. Otra de las características es que es una educación lineal. Se aprende en un orden estricto, por grados, pero además existe una voz legítima que enseña y 30 vocecitas que callan, que escuchan, que obedecen. Entonces sigue centrada en este adultocentrismo y que además se enuncia y se promueve en aras de una falsa disciplina. Y creo que el peor procedimiento pedagógico que podemos usar es suponer que se trabaja mejor cuando estamos aterrados, cuando sentimos miedo. Y esto me lleva a esta otra característica de la educación actual. Está, basada en el miedo, se educa en el miedo, y entonces se niegan 2 vivencias esenciales del ser, creo yo. El amor, por un lado, y el dolor, el día y la noche, ¿no? Y dejamos el miedo como punto central. Si no haces tal actividad, si no aprendes tal cosa, repruebas, si no obedeces, te quedas sin recreo, si no levantas la mano, no te permito hablar. Hay un sistema de miedo que además genera mentalidades de esclavos. Si educáramos en el amor, reconociendo el amor y el dolor de los seres humanos, pudiéramos tener esa misma frecuencia de la manera como se siembra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo siembran nuestros pueblos originarios? Siembran desde el amor. Y creo que la carencia de amor en la educación actual, lo que ha provocado es destrucción. Aunado a todo lo que ya describí, el individualismo, el reduccionismo, la fragmentación, el reconocimiento de un conocimiento único, de una historia única, ha hecho que el ser humano tenga esa tendencia destructiva de los ríos, de los árboles, de las otras especies, eh, contra sí mismo, ¿no? Las guerras. Todo esto creo que es producto de una educación que no se basa en el amor. Vivimos en macroestructuras económicas que subsisten de la aniquilación del amor, ¿no? Y estamos supliendo el amor por el consumo. Hoy en día es más importante consumir que amar. Por eso creo que el amor, dentro de las aulas, dentro de las escuelas, se vuelve casi, casi un acto revolucionario. Es un acto subversivo, es un acto de lucha. El amor es reconocer a la otredad con sus diversidades, porque además el amor nos humaniza. Y la escuela tiene esa otra característica, ¿no? Tiende a la deshumanización. Por eso la escuela nos distrae, nos enceguece, nos enseña a no mirar, a no vibrar y a no convibrar. Esas son las características que creo que son muy cuestionables y que tendríamos que empezar a deconstruir, a romper esos paradigmas para poder ir avanzando en la construcción de otras escuelas posibles. Y querida Claudia, en realidad tienes un horizonte bastante amplio de lo que es lo que nosotros llamamos la descolonización de la educación. La descolonización de la educación todavía queda chico, de la vida misma, que es mucho más grande. Cuando tú me hablabas de que siempre se hace matemática desde una lógica perdida en el antropocentrismo, y me hacía sentir y recordar lo que también nuestros abuelos, con seguridad que no solamente de acá, sino de todos los espacios. Cuando hablamos del individuo, por ejemplo, hablamos del individuo, pero del individuo como ser indivisible. Fíjate que esto tiene otras denotaciones y otras connotaciones. Mientras que la persona, el atributo persona, ¿verdad? Es una creación social. En tanto, el atributo persona es la máscara que se le coloca al individuo indivisible. Y vemos pues de que es difícil encarar un modelo de educación
basada en la diversidad como tú postulas, ¿no? Porque siento y comprendo que Occidente no se va a autosuicidar con toda su estructura, con todo su orden al cual nosotros denominamos el modelo de sociedad de la no unidad, porque el ser humano al presente ya no se siente ni siquiera parte de sí mismo, parte de su familia, parte de su medio ambiente, del cual siempre estamos aprendiendo, porque son como nuestras madres y padres mayores que históricamente han regido nuestras vidas. Hay muchos temas en cuestión, ¿no? La verdad que la lógica del antropocentrismo ha hecho que se genere un modelo de sociedad artificiosa, con una filosofía, una ontología, una nociología, una episteme totalmente artificiosa. ¿Qué propones al margen de estas reflexiones, querida Claudia? Gracias. Bueno, yo creo que lo primero sería entender la diversidad que si me lo permite, siguiendo esta lógica de lo plural, yo diría las diversidades, y entenderlas como la multiplicidad de formas, de pensamientos, de sentimientos, de culturas, ¿no? Pero que además hay que reconocerlas inherentes a cualquier comunidad, a cualquier especie. La diversidad es expresión de libertad y se va a encarnar jurídicamente en el derecho a la diferencia que nos hace semejantes. Y creo que además la diversidad nos aporta o nos permite aprender en múltiples sentidos, ¿no? Aprendemos a convivir, aprendemos a respetar, aprendemos a apreciar al otro. También promueve el desarrollo cognitivo de los alumnos, del mismo maestro. Entonces, creo que ese sería un primer paso y tener como ideas muy claras. La diversidad es una característica natural de los seres. Y no existe en el mundo un ser humano igual a otro, somos diferentes y semejantes. Y por eso la escuela se ha equivocado tratando de homogeneizar a sus alumnos, ¿no? También tendríamos que partir de una idea central, todos los seres pueden aprender, todos. Y aprendemos lo mismo, no. En el mismo tiempo, no. Con los mismos medios, no. Con el mismo interés, no. Pero todos aprendemos. El aprecio a la diversidad, entonces, para mí es una forma de ver y de vivir el mundo, de habitar el mundo. Y hay que entender la diversidad como un derecho y como una riqueza, como algo que es un regalo dado por la madre, padre tierra, ¿no? Nos nutre. Y entonces, bueno, creo que ese es una base fundamental. Entender que las escuelas heterogéneas siempre han existido. Nunca, nunca los alumnos han aprendido lo mismo de la misma manera. Creo que este es un gran engaño de la escuela de la segunda revolución industrial. Es decir, tenemos ya siglos con este engaño. Y nunca los alumnos han aprendido lo mismo ni de la misma manera, pero la escuela que heredamos desde esta época de la segunda revolución industrial hasta el día de hoy, en lugar de reconocer este derecho a la diferencia, comenzó a clasificar, ¿no? Y los maestros muchas veces nos prestamos a esto, y además hay un sistema que nos obliga a hacerlo. Pero le damos un valor más allá de lo numérico. Entonces, lo que hacemos es clasificar y colocamos de un lado a los que pueden y del otro a los que no. De un lado los de 10 y del otro los de 5. Y además inventamos una especie de destino para ambos grupos, ¿no? Un destino que muchas veces los mismos padres de familia y hasta los alumnos terminan aceptando. Y claro, se han escuchado tantas veces que no serán nadie si no estudian o que con esas calificaciones no lograrían nada. Entonces, cuando a mí me preguntan, les repito que me dedico a la formación de docentes y cuando me preguntan a veces los maestros muy angustiados sobre la educación inclusiva, que es otro término que yo debatiría.
Y me preguntan si todas las escuelas pueden ser inclusivas. Yo de entrada diría que la inclusión no es un tema que deberíamos estar debatiendo. O sea, las escuelas al tener más de un alumno ya deben pensarse, pero no desde la lógica de la inclusión, porque es su derecho estar ahí, sino del reconocimiento del derecho a ser diferentes, es decir, del aprecio a la diversidad. ¿Y por qué hablo de aprecio? Porque cuando yo hablo de aprecio, hablo de amor, de gusto, de entusiasmo, de darle valor a que seas diferente. No de que esto se convierta en un peso, en un lastre, en un reto para el maestro, ¿no? Sino de apreciar, de valorar esa diversidad que tú aportas. Y mira, cuando se han hecho investigaciones, la diferencia entre escuelas que logran incluir a todos sus alumnos y hacerlos partícipes de la construcción del conocimiento, no está en el espacio, en el material, en la infraestructura. A veces el maestro, o no, los maestros, porque soy parte de ellos, tendemos a decir, si tuviera la escuela mejor, si hubiera recursos, si tuviera otra institución, otros programas que me den cierta cantidad de materiales. La verdad es que las investigaciones que se han hecho, Jimena, nos dicen que la gran diferencia la hacen el sistema de creencias de profesores y directores. Es decir, los que creen que todos sus alumnos pueden aprender, no se rinden, generan condiciones, buscan maneras. Los que creen que solo ciertos chicos con ciertas características pueden aprender, generan condiciones para que así sea. Incluso escuelas que han sido dotadas de todo lo físico, pero que no han cambiado su sistema de creencias, no muestran diferencias con escuelas que no tienen estos espacios o materiales, pero que sí han cambiado este sistema de creencias. Entonces, el aprecio a la diversidad creo yo que no es un problema de recurso. Romper con esta homogenización no es un problema de recursos, de espacios, de materiales, sino de creencias. Entonces, cuando un maestro me pregunta desesperado, ¿qué hago con tal alumno que no hace tal o cual cosa o que no aprende tales contenidos? Pues el primer consejo es creer y tener claro que él puede aprender. Y esto ya de entrada nos va a ayudar a entender ciertas cosas. Y, y es también importante identificar aquello que está generando una barrera para el aprendizaje, y estas pueden ser nuestras propias creencias, ¿no? A veces, decimos: "Necesitamos rampas, espacios adaptados", y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer esperar a nuestros alumnos, ¿no? A mí me ha tocado ver, desgraciadamente, que muchas veces la primer barrera que enfrentan nuestros alumnos con diversidades es, por ejemplo, la lista de útiles escolares que un maestro solicita a una madre de familia que es además el único sustento de esa familia y que tiene un salario mínimo. Entonces, Ujú. hay que partir de la idea de que cada uno de mis alumnos va a romper nuestras creencias y cada uno de mis alumnos desde su diversidad va a generar un reto, pero es un reto que me lleva a la contradicción. Y entonces la contradicción tendría que naturalizarse en la praxis docente. El arte de la docencia implica contradicciones permanentes y creo que el maestro que no sabe qué hacer, pero que empieza a hacerse preguntas como estas, ¿no? De la historia de la matemática crítica. Esa es una pregunta ya de inicio que a lo mejor no sé la respuesta, pero el maestro que no sabe qué hacer, se preocupa, creo que es el que está haciendo lo correcto, porque el maestro que tiene todo bajo control y que nunca entra en contradicción, probablemente no está educando, sino adiestrando. Entonces, tenemos que romper con la lógica de un sistema que no da respuestas a un sistema que valora y aprecia la diversidad. Gracias, Claudia. El tiempo nos ha quedado pequeñísimo. Sé que tienes desde tu experiencia mucho que aportar. Te agradezco de todo corazón. Tú básicamente apuntas a encaminar una educación descolonizadora que implica obviamente visibilizar otros criterios, en este caso los criterios de la ciencia ancestral, obviamente que tienen otros contenidos, otros sentidos, otros significados que corresponden al convivir en equilibrio, en consenso, respetando a toda identidad diferente y semejante,
sin caer obviamente en una postura antropocéntrica. Claudia, desde Bolivia, un abrazo y muchas gracias por tu aporte y hasta otra oportunidad.